Hola, muy buenas señores. Vamos a ver nuestros primeros pasos con las CSS. Ya sabemos hacer un poquito de HTML, pues vamos a ver qué se puede hacer con las CSS. Para ello, vamos a ver una introducción a lo que son las CSS, que son lo que vamos a ponerle pues bonito las páginas web, los selectores de estas CSS, cómo podemos indicarle las unidades de medida y los colores. Hablaremos del modelo de caja, con lo cual vamos a hablar un poquito de cómo se estructuran todos los elementos que ponemos en una página web y luego también un poquito de posicionamiento y de visibilidad. Hola, pues ¿qué son las CSS? Las CSS son lo que llamaremos las Cascading Style Sheets o en catalán Full de Style en cascada. Esto nos va a permitir dar formato a nuestros HTMLs. Veremos que las CSS no son más que un conjunto de reglas que le vamos a aplicar a nuestros elementos que tenemos en el HTML. Le vamos a poner un color, una medida, unos márgenes, etcétera. Vale, ¿qué ventajas tiene la CSS? La primera ventaja que tiene la CSS es la separación del contenido y la presentación. Es decir, cuando le queramos poner un estilo al HTML, no lo vamos a poner directamente en el HTML, sino que vamos a hacer otro fichero, que será nuestra CSS, y luego ya veremos cómo podemos enlazar este fichero con el HTML. Después, tiene la eficiencia y la reusabilidad. En una única hoja de estilos podemos tener pues, muchos estilos que podemos de alguna manera aplicar a diferentes sitios de nuestra página web. Y además que optimiza el tiempo de carga en el navegador. ¿Vale? Veremos que al tenerlo por separado en un fichero, veremos que, por ejemplo, los navegadores dejan la CSS en caché y aunque vayamos cambiando de páginas, no cambian de CSS. Y entonces, por ejemplo, es mucho más rápido el que rendericen esa página. Vale. ¿Cómo son o cómo se estructura una regla en CSS? Pues veremos que lo primero que tiene es un selector. Por ejemplo, aquí veis esta P de aquí, pues es el selector. Luego tendremos una propiedad, que por ejemplo aquí tenemos el color, o el font size, o el margen, ¿sí? Y por último tendremos un valor, pues le daremos, por ejemplo, al color le estamos dando el green, aquí le estamos diciendo que son 16 píxeles, etcétera. Fijaros que siempre va el selector, abrimos llaves, cerramos llaves, con lo cual todo lo que aquí dentro se va a aplicar a este selector que le pongamos aquí, y luego las propiedades, siempre con puntos y coma, propiedad dos puntos y luego el valor. Venga, los selectores básicos en CSS hay tres, que son los selectores, que vamos a ver, espera, un momentico que va a activarnos el lápiz, no, coño. El selector de elementos, que es para seleccionar pues una P o un H1, etcétera. El selector de clases, que veremos que pondremos el atributo class y pondremos una clase. O el selector de ID, que lo que veremos es que esto le va a dar una CSS a un elemento que tenga un ID en concreto. Y luego están los selectores combinados, que los que más vamos a utilizar son los selectores descendentes, es decir, veremos que pondremos un selector, un espacio, otro selector, y se va a aplicar a los que están por debajo de este selector que tengan el otro selector. Ahora vamos a ver un ejemplo y se verá mejor. O los selectores hijos, que son los que pondremos con el mayor, ¿vale? Y ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tengo, esta P de aquí es un selector de elemento. Este punto important es un selector de clase, por eso se le pone un punto. Y los selectores de ID son los que van con el ampersand delante, ¿vale? Y por ejemplo, en este caso es el header. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este color blue solo se lo vamos a poner a todas las P's. Este important se lo vamos a poner a todas las etiquetas que tengan en una clase important. Y este background color se lo vamos a poner solamente a la ID header. Y aquí tenemos los descendentes. Fijaros, si yo pongo div espacio P y le pongo color green, lo que voy a hacer es poner de color el texto de color verde de los párrafos que estén dentro de un div. Y da igual la profundidad, es decir, si entre el div y el párrafo hay otras cosas en el medio, si el párrafo está debajo de un div, va a ser de color verde. En cambio, si yo pongo div mayor P, y le pongo naranja, va a poner todos los párrafos que sean hijos del div, es decir, que estén justo debajo de un div. O sea, si hay una cosa en el medio y luego viene la P, no lo va a poner naranja. Esa es la diferencia entre los que son descendentes, que da igual, y los hijos exactamente. Venga, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en las CSS son las unidades de medida. Es decir, cómo le vamos a indicar los tamaños de ciertas cosas en la página web. Veremos que hay las medidas absolutas. Y en este caso, la vamos a ver, por ejemplo, con los píxeles, que es la medida más
absoluta que vamos a utilizar. Hay otras medidas como los centímetros o las pulgadas, etcétera, pero esto no lo vamos a explicar porque realmente se suele utilizar muy poquito. Y los píxeles, evidentemente, tienen que ver con la medida de la pantalla y son fijas dependiendo de la pantalla. Luego tendremos las unidades relativas y estas tendremos, por ejemplo, el porcentaje, ¿vale? Que lo que vamos a indicar es que el tamaño será un porcentaje de la pantalla, ¿vale? Del tamaño de la cosa que estemos. El EM, que está basada en la medida de la letra del elemento padre, ¿vale? Y un EM equivale a la medida que se hereda del elemento padre. Es decir, que si el elemento padre tiene una medida y nosotros estamos dentro, si ponemos 1M tendremos la misma medida. Y si ponemos, por ejemplo, 0,5 será la mitad y si le ponemos un 2 será el doble, ¿vale? ¿Qué más? Por ejemplo, también es importante el VH y el VW, que son unidades basadas en el tamaño de la ventana de visualización. Un VH es igual al 1% de la altura de la finestra y un 1 VW es un 1% de la anchura. Es decir, que si por ejemplo ponemos 100 VH, pues quiere decir que vamos a que estará toda la altura de la pantalla, de la pantalla, de la ventana. Y si ponemos un 100 V o un 50 VW, pues que estamos a la mitad de la anchura de la pantalla, de la finestra. ¿Ok? Venga, más consideraciones con los tamaños. ¿Cuándo vamos a utilizar un tipo de tamaño u otro? Bueno, cuando los diseños queramos que sean responsive, ¿vale? Vamos a utilizar siempre unidades relativas, como el porcentaje, o el EM, o el VH, o el VW. Hay veces que pues, se utilizan pues, combinaciones de unidades que son relativas con las que son absolutas. Por ejemplo, pues podemos tener los píxeles para los márgenes y en cambio una medida que sea relativa para otra cosa. ¿Vale? Además, los valores relativos nos ayudan, ¿vale?, a mantener la medida de la letra accesible, ya que se adaptan a las preferencias del navegador del usuario. Es decir, no van a ser fijas. Si el usuario ha dicho algo en su navegador, estos valores relativos los vamos a ver. Venga, más cosas aparte de las medidas. Vamos a ver los colores, ¿vale? ¿Cómo podemos asignarle colores? Ya veremos que podemos darle, por ejemplo, colores a un texto, pero también podemos darle colores a un fondo o a cualquier cosa, ¿vale? Estos colores los podemos dar también de muchas maneras distintas. Lo primero que vamos a ver son los colores predefinidos. Vamos a ver que hay colores que ya están, como el red, el blue, el green, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, aquí le podemos decir que el color del texto sea red o que el background color pues sea light blue, ¿vale? Hay unos cuantos. Pues mira, fijaros, hay 147 nombres, para poner con los colores. Luego están los colores hexadecimales, ¿vale? Que son estos colores que van a empezar siempre con el ampersand, ¿vale? Y fijaros que son la parte de rojo, la parte de green y la parte de blue. Con lo cual, pues estas dos son el rojo, estas dos son el green y estas dos son el blue. Y estos colores, ¿vale? Pues me van a dar un color finalmente. También, aparte de estos hexadecimales, tenemos el RGB. Y en el RGB también lo mismo. Tenemos tres apartados, el R de red, el G de green y el B de blue, que son de cómo se indican los colores. Y por ejemplo, este que es el Taronji Intense, pues es el 255, el RGB 255 87 51, ¿vale? Y lo mismo, pues aquí que tenemos el gris oscuro. Es otra manera de poder darle el color. Y por último, tenemos lo mismo, el RGB, pero A, porque aquí le vamos a dar un alfa. Y este alfa es lo mismo que el RGB de antes, pero además le podemos dar una transparencia. Es decir, por ejemplo, si aquí le pongo un 0,5, estoy diciendo que le pongo una transparencia del 50%. Si pusiese 0,75, pues estoy diciendo que le pongo una transparencia del 75%. ¿Vale? Resumen de los colores, pues bueno, de los nombres es el más rápido y el más sencillo, pero claro, tenemos solamente 147, que aunque nos parezcan muchos, con los otros se pueden dar muchísimos más. Los hexadecimales son muy utilizados porque son muy cortos, más cortos que los RGBs, ¿vale? Pero también, venga, otra cosa muy importante del CSS es el modelo de caja. Fijaros, aquí os he puesto un dibujo con un resumen súper chulo del modelo de caja. Aquí en el centro tenemos el elemento HTML, ¿vale? Y fijaros que un elemento HTML tendrá una altura y una anchura. Pero además, nos vamos a fijar en lo siguiente, que nosotros le podemos poner un padding, es decir,
que si luego tenga, por ejemplo, si esto es un borde, que esto también veremos que le podemos poner un borde, el elemento va a quedar dentro de ese borde, tanto como nuestro padding, digamos. Vale, ahora vamos a explicar qué es eso del padding, ¿sí? Evidentemente también le podemos dar un borde, ¿sí? Y además también le podemos dar un margen, con el resto de elementos, ¿ok? Ahora vamos a hablar de cada una de estas cosas. Vale. El content o el contenido es donde va a estar es el contenido de nuestro elemento y es el área donde estará pues, nuestro texto, nuestras imágenes, etcétera. Y podemos darle, pues como hemos dicho, una altura y una anchura y una altura, ¿sí? Luego le podemos dar el padding, que es el espacio interior. Es el espacio que está contenido entre el borde y el elemento, ¿vale? Y podemos ponerle, pues, padding o podemos que entonces le indicaremos un padding alrededor y de todo el elemento. También podríamos indicarle a varias, bueno, sí, sería siempre alrededor de todo el elemento. Y luego tenemos el padding top, el padding right, el padding bottom y el padding left, ¿sí? Venga, ¿qué más podemos hacer? El borde. También podemos ponerle un borde a nuestro elemento, ¿eh? Y también le podemos poner un borde a todo el elemento, podemos indicarle cosas al borde de arriba, al de abajo, al de la derecha e izquierda, pero el borde además tiene más cosas, porque también le podemos indicar el color, le podremos indicar el estilo y también le podremos indicar bueno, el grushut, lo gordo que es este borde, ¿vale? ¿Qué más? También podemos indicar, hemos dicho, el margen, que es el espacio externo del elemento, es el espacio que habrá entre este elemento y otro elemento de la página, ¿vale? Y lo mismo que el padding, pues tendremos padding, el margin y el margin right, margin left, etcétera. Este modelo de caja, por ejemplo, veis aquí, os he puesto un ejemplo en el que tenemos un div y dentro una imagen para que se vea bien. Entonces, fijaros, la imagen sería el elemento, ¿vale? Le hemos puesto un alto y un ancho, que serían de 230 y 150, por eso tiene esto, y aquí este tiene esto otro, ¿vale? Luego, por ejemplo, le hemos puesto un background color a toda la historia, con lo cual aquí veis que el coral este es este color de aquí, ¿vale? Como le hemos puesto un padding de 10 píxeles, pues por eso la imagen no va pegada al borde, sino que nos deja estos 10 píxeles alrededor de la imagen, ¿ok? Y por eso también se ve el background color y tiene sentido ponerlo. Y luego, por ejemplo, he puesto el borde, que lo he puesto de 5 píxeles de gordo, en color negro y el estilo sólido, que es el de la raya normal y corriente. ¿Lo veis? ¿Vale? Y aquí vemos todo el modelo de caja. No, perdón. Y el margen. ¿Veis que el margen, ok, lo que tiene es que entre este y este, pues el margen va a ser también de 20 píxeles, ¿sí? Con lo cual, con esto podemos, de alguna manera, dar forma a nuestros elementos que tenemos dentro de nuestra página web. Otra cosa chula que tenemos con el modelo de caja es la propiedad box sizing, ¿vale? La propiedad box sizing tiene dos valores, que son el context box, que es el valor por defecto, ¿vale? Que veréis que lo que hace es que el ancho y el alto del contenido también contabilizan el padding y el borde, es decir, y el ancho y el alto, ¿vale? En cambio, si el box sizing es border box, veremos que el padding y el borde van a estar incluidos en el ancho y el alto que nosotros hemos especificado, ¿vale? Voy a poneros un ejemplo para que veáis. Si yo tengo aquí, por ejemplo, un div que tiene un ancho de 230 y un height de 150, si además tiene un padding de 10 píxeles y tiene un borde de 5 píxeles, pues ¿cuál va a ser el ancho total? Pues fijaros, el ancho total serán los 230, por ejemplo, ¿vale? Más 10 y 10, que serían 240, 250, más 5 y 5, serían 260, ¿vale? Pues 260 píxeles de ancho. Y de alto que tendría, pues 150, más 10 y 10, pues 170, más 5 y 5, 180, más el borde, ¿vale? Que son otros 5, ¿vale? Pues son 190. Y ese sería mi ancho y mi alto. Si en cambio pongo box sizing, ¿sabéis qué alto y qué ancho tendré? Pues si yo le pongo 230 y 150, tendré 230 y 150. Y este padding de 10 se va a meter para adentro. Con lo cual veis que, por ejemplo, mi elemento es más pequeño de lo normal. Se ha hecho más pequeño para poder cumplir
con que todo el ancho sea de 230 y 150. ¿Vale? Por defecto es esta forma de hacer y si no, pues tendremos que hacer esta. Esta se utiliza mucho, ¿por qué? Porque hace que si yo le estoy diciendo que esto ocupa esto, pues va a ocupar esto y nada más. Ahora, si también tengo en cuenta que ya voy a tener un borde y que voy a tener un padding, pues también podría hacer el diseño de mis páginas teniéndolo esto en cuenta. Y por último, vamos a explicar el posicionamiento y la visibilidad. Vamos a ver que una de las propiedades que tenemos de la CSS es el position. ¿Vale? Y tenemos el position static, el position relative, el absolute, el fixed y el sticky. ¿Vale? ¿Qué quiere decir el posicionamiento estático? Es el que se hace por defecto. Es decir, los elementos cuando los coloco en una página se van colocando uno detrás del otro. ¿Vale? Dependiendo de si son, veremos que hay dos tipos de elementos en HTML, los de en bloque o los inline. Los que son en bloque pues se van a poner uno debajo del otro y los inline se van a poner uno al lado del otro si no le decimos lo contrario. ¿Vale? Bien, esa sería la primera manera y es la que viene por defecto si no decimos nada más. El posicionamiento relativo es el que posiciona un elemento respecto de otro. ¿Sí? Veremos que yo tengo un elemento ya puesto, cuando ponga el siguiente puedo moverlo respecto del que ya tenía puesto último. El absoluto es el que me va a posicionar de una manera absoluta dentro de la página, ¿sí? Y no se va a tener en cuenta en el flujo de la página, es decir, que ese elemento es como si estuviese suelto. ¿Vale? Con el resto cuando ponga otro elemento, si no es absoluto, que no tendrá en cuenta los elementos absolutos. Tienen una característica los absolutos. Si un absoluto está metido dentro de un elemento relativo, no es absoluto respecto de la página, sino que es absoluto respecto de este elemento. Y si no está dentro de un elemento relativo, pues es absoluto respecto del elemento de la página. Los fixed son lo mismo que los absolutos, muy parecidos, pero ya veréis que cuando yo, por ejemplo, haga un scroll, si lo tenía en posición de absoluto, mi elemento va a desaparecer con el scroll. En cambio, si es fijo, se va a quedar fijo en la página, en la pantalla, perdón, porque no se va con la página, sino que se queda fijo en la pantalla. Y el sticky es una combinación entre el relativo y el fijo, ya que se comporta como relativo hasta que se encuentra con un punto de scroll y entonces se mantiene fijo a partir de ese momento. Es decir, que es relativo y cuando yo voy haciendo scroll de un momento determinado se va a empezar a comportar como si fuese un elemento fijo. Venga, ¿qué más? Y lo último que vamos a ver sobre las CSS es, vamos a ver el display, lo que estábamos diciendo. Yo tengo los elementos en bloque, los elementos en línea, vamos a ver que también tendré elementos inline block y luego veremos el flex, el grid y el none. Bueno, el flex y el grid no le vamos a dar mucha importancia de momento porque hablaremos de ellos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar más de los en bloque y en línea, ¿sí? Vale, un elemento en bloque ocupa todo el ancho disponible y comienza en una nueva línea. Por ejemplo, los dips y los pes son elementos en bloque. En cambio, un elemento inline es un elemento que solo ocupa el ancho de su contenido. Y entonces no rompe la línea, sino que si el contenido no está de toda la línea, si pongo otro elemento inline se va a poner al lado. Por ejemplo, un span es un elemento inline o un link también es un elemento inline. El inline block pues es un poquito un elemento que va a tener las características de un elemento en bloque y de un elemento en línea, pero nos permite establecer un width y un height, ¿sí? ¿Vale? Cosa que los elementos en línea, pues eso no nos lo permiten hacer. Y el flex y el grid, como os he dicho, ya lo veremos en otro vídeo. Y el none lo que quiere decir es que no se muestra. Es decir, va a desaparecer de la página. Si yo a un elemento le pongo que es none, pues no se va a ver. Y si este elemento lo pongo inline o en block, pues entonces se volvería a ver. Bueno, pues con esto hemos visto las partes principales para poder hacer alguna cosa con la CSS.